Marre pasaba sus días entre libros y silencio, escondida del mundo en su refugio, la biblioteca de la escuela. Linda, rubia, pero modesta y poco habladora, encontraba consuelo en la literatura, donde los héroes vivían vidas brillantes y llenas de aventuras y romance, cosas que tanto faltaban en su propia realidad. A los 30 años, Marre aún vivía con su madre en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Compartían el espacio y las tareas, apoyándose mutuamente en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A la chica no le gustaban las compañías ruidosas. Las tardes en bares y discotecas, populares entre sus compañeros, le parecían una pesadilla. Ella prefería tardes solitarias con una taza de té caliente y un buen libro. A veces soñaba con una familia, una casa acogedora llena de risas de niños y un esposo que compartiera su amor por la vida tranquila. Pero su timidez no dejaba espacio para conocer a alguien especial. Los hombres, en general, no prestaban atención a la chica callada tras el mostrador de la biblioteca y Marre hacía tiempo que se había resignado a esto. Su madre, cariñosa y siempre optimista, a menudo le decía: aún encontrarás a tu persona, querida. Todo a su tiempo. Pero en el fondo de su corazón, Marre empezaba a perder la esperanza. Veía a otras chicas de su edad casarse y formar familias, y a veces sentía que su tren ya había pasado. Cada mañana, al llegar al trabajo, Marre ordenaba los libros que los lectores habían devuelto y revisaba el orden en la sala de lectura. Los niños de la escuela amaban la biblioteca por la tranquilidad y el confort que se respiraba allí. Marre trataba a cada estudiante con calidez y paciencia, ayudándoles a encontrar el material necesario para sus lecciones y proyectos. En esos momentos, sentía que su vida tenía sentido, que estaba haciendo algo importante al ayudar a los niños. Pero por la tarde, cuando el último estudiante se iba de la biblioteca y el silencio volvía a envolver el lugar, Marre sentía la soledad. Cerraba las ventanas, apagaba las luces y se iba lentamente a casa. Allí la esperaba su madre con la cena y se sentaban a discutir sus días. Su madre siempre trataba de mantener la conversación sobre momentos felices o las últimas noticias de los vecinos, tratando de disipar la tristeza de su hija. La vida tranquila de Marre fluía monótona y predecible, cada día era similar al anterior. Y cada noche, al acostarse, Marre pensaba si mañana sería igual que ayer o si algo cambiaría. Pero la mañana empezaba igual que siempre y la vida seguía su curso habitual. Julia era la antítesis de Marre. Su vida era un torbellino, deslumbrante e impredecible. Sin trabajo ni hogar fijo, Julia pasaba sus días sumergida en una vida desenfrenada, donde las mayores alegrías eran las fiestas, las compañías ruidosas y los encuentros con hombres. En esos encuentros encontraba un consuelo temporal para el vacío interno que no podían llenar ni el alcohol caro ni la música fuerte. Cada noche era una nueva aventura para ella. Deslumbraba a todos con su apariencia radiante, su cabello rubio casi blanco rozaba sus delgados hombros y sus sorprendentes ojos verdes brillaban como dos esmeraldas. La figura de Julia era esbelta y bien proporcionada, y ella sabía destacarla con ropa llamativa y provocativa. En las fiestas siempre estaba en el centro de atención, incluso bailando sobre las mesas, a veces medio desnuda, lo que no provocaba desaprobación en los hombres, sino que añadía popularidad a sus salvajes actuaciones. Julia ni siquiera pensaba en su vida, simplemente la quemaba como si cada día fuera el último y debiera ser una celebración, el más brillante en la gris monotonía diaria, el más ruidoso en la quietud de la noche. No podía permitirse horas mirando al cielo oscuro a través de la ventana de una habitación alquilada, reflexionando si la vida estaba pasando demasiado rápido. Y si tal pensamiento intentaba colarse en su cabeza vacía, ella lo alejaba de inmediato con un sorbo de buen alcohol. En una de esas locas fiestas, donde el alcohol fluía y la música sonaba fuerte, un admirador empezó a cortejar a Julia. Su aguda inteligencia y astucia siempre la ayudaban a evitar la atención no deseada, pero esta vez el hombre fue más persistente de lo habitual. Para escapar de su insistente pretendiente, Julia abandonó rápidamente la ruidosa fiesta, planeando tomar un taxi.
Pero no había coches en el aparcamiento y el admirador borracho ya aparecía en la puerta del bar intentando encontrar a la fugitiva. La chica caminó rápidamente por la calle, tratando de no entrar en la luz de las farolas y escondiéndose en las sombras de los edificios. Pero las posibilidades de permanecer oculta disminuían cada vez más. Julia miró a su alrededor y de repente vio una sucursal bancaria que estaba abierta las 24 horas. Rápidamente entró y se escondió detrás de un gran ficus artificial situado entre dos cajeros automáticos. En ese momento no había nadie más en el local. El perseguidor miró a través de la enorme ventana del salón iluminado, no vio a Julia, se quedó unos minutos en la entrada y luego se volvió al bar. Esperando un poco más, la chica salió de su escondite y se acercó lentamente a la puerta. De repente, se abrió y chocó con un hombre no joven, pero encantador, cuya riqueza e influencia se leían en cada rasgo de su rostro seguro. Recientemente había perdido a su esposa y sentía una profunda soledad. Sus miradas se cruzaron y en ese momento algo hizo clic en el corazón de Nick. Le gustó mucho esa misteriosa belleza que estaba frente a él con una copa en la mano, claramente no allí por servicios financieros. Pero no tuvo tiempo de decir nada antes de que Julia se deslizara junto a él y desapareciera en la tranquilidad de la noche, dejando solo un ligero rastro de un perfume bastante agradable. Nadie sospechaba que ese encuentro sería crucial en la vida de ambos. Para Mary, cada día comenzaba y terminaba igual. Temprano por la mañana abría las puertas de la biblioteca escolar y por la noche volvía a casa, donde su madre ya la esperaba con la cena. Sin embargo, ese día prometía ser diferente. Por la mañana, un hombre que no parecía un visitante habitual entró en la biblioteca, un hombre de unos 40 años, con un físico fuerte y una mirada penetrante. Le pidió a Mary que le ayudara a encontrar libros sobre la historia de la literatura mundial. Mientras ella sacaba los tomos de los estantes, el hombre la observaba y su mirada hacía que el corazón de Mary latiera más rápido. Cuando se quedaron solos, el hombre se presentó como George. Era el nuevo profesor de historia en la escuela, recién llegado de otra ciudad. La conversación pasó rápidamente de temas profesionales a personales. George era fácil de tratar y Mary se sintió sorprendentemente cómoda hablando con él. Estaba interesado en sus pensamientos sobre literatura e incluso en sus sueños sobre la vida familiar, algo que ella nunca había discutido con otros. Mary se sorprendió a sí misma contándole sus esperanzas y miedos. De repente, George hizo una propuesta que le dejó sin aliento. Mary, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, sé que esto puede parecer extraño, ya que nos conocemos desde hace solo unas horas, pero quiero hacerte una propuesta. Mary lo miró, sin creer lo que oía. Estoy buscando una esposa, continuó, y siento que tú eres la mujer que he estado buscando toda mi vida. Por favor, no respondas ahora, piénsalo. El mundo de Mary se detuvo. Sentía lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de sorpresa y alegría. En el fondo de su corazón siempre había soñado con una propuesta así, pero no esperaba que fuera en una forma tan inusual y tan pronto. Miró a George y en sus ojos vio algo que hizo que su corazón se llenara de calor, sinceridad y esperanza. George le pidió a Mary que se encontraran después del trabajo para discutir todo más a fondo. Al quedarse sola, ella trataba de entender lo que estaba sucediendo. Por un lado, era una locura aceptar la propuesta de alguien que conocía desde hacía solo unas horas. Por otro lado, era una oportunidad para la vida que siempre había soñado, una vida llena de amor y comprensión. Mary no podía concentrarse en el trabajo. Todo su ser estaba absorbido por los pensamientos sobre la propuesta. Al anochecer, cuando se encontraron en un tranquilo café, ella todavía no sabía qué responder. George la esperaba, mirando la puerta con esperanza. Cuando Mary entró, él se levantó para recibirla. Ella se sentó enfrente de él y antes de decir nada, ambos se quedaron inmóviles, comprendiendo que ese encuentro podría cambiar sus vidas para siempre. Mientras Mary dudaba sobre su futuro, Julia vivía cada momento al máximo.
Esa noche planeaba celebrar la vida de la única manera que sabía, con ruido, multitudes y diversión desenfrenada. La fiesta en la casa de uno de sus ricos admiradores, llamado Richard, prometía ser un evento inolvidable. La casa donde se celebraba la fiesta era enorme. Luces parpadeantes, sonidos de jazz y risas resonaban en cada rincón. Los invitados estaban vestidos con sus mejores galas y el alcohol fluía en abundancia. Julia entró como una reina, todas las miradas se fijaron en ella. Llevaba un atrevido vestido rojo que realzaba perfectamente su figura y añadía brillo a su cabello rubio y sus ojos verdes. Al principio, la noche transcurrió como de costumbre. Julia coqueteaba, bailaba y reía, disfrutando de la atención de todos. Le encantaba ser el centro de atención, sentir cómo la miraban, cómo la deseaban. Pero a medida que avanzaba la noche, la diversión se volvía más impredecible. El punto culminante de la noche llegó cuando Julia, bajo la influencia de varias copas de vino, se subió a una mesa y comenzó a bailar. La música se apoderó de ella por completo, sus movimientos eran apasionados y provocativos. La multitud a su alrededor gritaba y aplaudía, animada por su osadía. Fue un momento de absoluta libertad, sentía que podía hacer cualquier cosa y el mundo estaría a sus pies. Pronto se le unió Richard, su admirador y anfitrión de la fiesta. La abrazó por la cintura y se unió a la danza. Sus cuerpos se movían al unísono, chispas de pasión surgían cada vez que su piel se tocaba. En ese momento, Julia sintió que tenía el mundo en la palma de su mano. Richard había soñado durante mucho tiempo con que Julia le perteneciera solo a él, pero su padre, al enterarse de que su hijo planeaba casarse, investigó a la novia. Al descubrir todo sobre Julia, el padre le prohibió a su hijo siquiera pensar en el matrimonio, amenazándolo con desheredarlo y excluirlo de los negocios familiares. Dado que Richard dependía mucho de su padre, tuvo que obedecer su voluntad. Sin embargo, nunca la borró de su lista de amantes. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana y los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por las grandes ventanas, la realidad intervino. De repente, Julia sintió el cansancio de la interminable diversión y se dio cuenta de que la fiesta terminaría, y con ella, la magia de esa noche. Se deslizó al jardín para tomar un respiro y reunir sus pensamientos. En el jardín, bajo los árboles, encontró a Richard. Estaba solo, mirando el amanecer. «Qué noche tan hermosa, ¿verdad?», dijo él, ofreciéndole una taza de café. Ella asintió, aceptando la bebida. «Y qué rápido pasa», añadió él, con una nota de arrepentimiento en su voz. Julia lo miró y de repente se dio cuenta de que quería algo más que solo fiestas interminables. Quería una verdadera conexión profunda, algo que solo el amor verdadero podía ofrecer. Ella esperaba que Richard le propusiera matrimonio. Pero, ¿estaba ella dispuesta a renunciar a su torbellino de pasiones por algo desconocido y posiblemente más valioso? No tenía idea de que a Richard le habían prohibido casarse con ella. Ya era bien pasado el mediodía cuando Julia se despertó. Recordó que hoy debía pagar por su habitación y para eso necesitaba ir al banco y sacar efectivo de la cuenta que Richard había abierto para ella. La casera, una anciana, no quería tratar con transferencias y exigía solo pagos en efectivo. Después de arreglarse y tomar una taza de café, la belleza se dirigió al banco. Allí estaba fresco y tranquilo en comparación con el ruido de la calle, lo que le pareció un verdadero alivio. En una esquina de la sala había altas plantas verdes y elegantes lámparas iluminaban el espacio con una luz suave. Julia se dirigió a uno de los cajeros automáticos, tratando de ocultar su preocupación, temía que algún día simplemente no hubiera dinero en la cuenta. Con ansiedad y esperanza, sacó su tarjeta. En el momento en que ella insertó la tarjeta en el cajero automático, Nick entró en el banco. Era alto y erguido, su traje oscuro le quedaba impecable y su rostro expresaba confianza y contención. Nick estaba en el banco por asuntos relacionados con la herencia tras la muerte de su esposa, lo que daba a sus rasgos una tristeza y cansancio profundos.
Cuando Nick vio a Julia en el cajero automático, no pudo apartar la vista de ella. Su belleza era de esas que no se pueden ignorar ni olvidar. Su largo vestido susurraba suavemente al rozar el suelo, creando a su alrededor un aura de misterio y sofisticación. Se acercó a ella para ofrecerle ayuda, ya que parecía un poco confundida. ¿Necesita ayuda?, preguntó con una delicadeza que hizo que Julia se volviera hacia él. Sus miradas se encontraron de nuevo y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos eran del color de la hierba joven, brillaban y destellaban como esmeraldas verdes. Su cabello caía sobre sus hombros en suaves ondas y Nick sintió como su corazón latía más rápido. Recordó que una vez ya había dejado escapar a esta desconocida, ahora debía hacer todo lo posible para no dejarla ir. Sí, gracias, estoy un poco confundida con esta máquina, murmuró Julia, sonriéndole con gratitud. Nick rápidamente ayudó a Julia y comenzaron a conversar. Con cada palabra que intercambiaban, Nick se convencía más de que el encuentro con Julia no era una coincidencia, sino una señal del destino. De repente, le contó sobre su reciente pérdida, y Julia expresó su sincero pésame, lo que de inmediato creó una conexión especial entre ellos. Después de unos minutos de conversación, Nick le sugirió tomar un café en la cafetería más cercana para continuar conociéndose en un ambiente más acogedor. Julia aceptó, sintiendo que este hombre podría ser alguien especial para ella. Bajando las escaleras del banco, Nick le ofreció su brazo y Julia lo aceptó. Caminaban por la calle y su conversación se mezclaba con el bullicio de la ciudad. En ese momento, Julia sintió que podría ser algo más que solo una chica de fiesta. Nick también, por primera vez en mucho tiempo, se sentía feliz, creyendo que ella podría ser la luz en sus días oscuros. Nick y Julia se sentaron en un rincón acogedor de la cafetería, inmersos en la conversación. Nick lentamente revelaba ante la joven las páginas de su vida. Le habló de su difunta esposa, de cómo juntos construyeron el negocio que eventualmente lo llevó al éxito. Sus palabras estaban llenas de calidez y amargura de los recuerdos. Ella era mi apoyo, dijo Nick, su voz tembló y apartó la mirada por un momento, tratando de ocultar su vulnerabilidad. Todavía no puedo creer que ya no esté a mi lado. Julia lo escuchaba atentamente, tocando su mano en señal de apoyo. Ella no sabía cómo expresar empatía, ya que nunca antes se había detenido a pensar en ello. Pero ahora entendía, finalmente tenía en sus manos el pez dorado con el que había soñado durante tanto tiempo. Julia no se apresuró a hablar sobre su pasado. Su historia estaba llena de oscuros secretos que prefería dejar tras las puertas cerradas de su corazón. La mirada de Nick era tan sincera y abierta que Julia sintió el deseo de compartir sus propios sentimientos. Sin embargo, el miedo a ser malentendida y juzgada la hizo permanecer en silencio. ¿Y tú?, preguntó Nick, atrapando su mirada. Mencionaste que te mudaste aquí recientemente. ¿Qué te trajo a nuestra ciudad? Julia pensó por un momento, sopesando sus palabras. No se atrevió a correr el riesgo, porque recordó la conversación reciente con Rachel. En ese entonces, Julia supo por qué no podría convertirse en su esposa. Ahora también temía que si Nick supiera la verdad, este encuentro sería el último. Tengo que seguirle el juego, decidió ella y continuó la conversación. Siempre he buscado un lugar donde pudiera empezar de nuevo, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Mi vida no ha sido fácil. Durante muchos años he buscado mi camino, probando diferentes cosas, no siempre buenas y quizás incluso peligrosas. Nick la escuchaba sin interrumpirla, permitiendo que Julia contara su historia a su propio ritmo. En mi pasado hubo muchos errores, continuó Julia, sus ojos llenos de lágrimas. A menudo me encontraba en compañía de las personas equivocadas y tomaba decisiones de las que luego me arrepentía profundamente. Pero todo eso es parte de mí, parte de mi camino. Ahora estoy en una encrucijada, tratando de corregir los errores del pasado, temiendo cometer nuevos. Julia bajó modestamente la mirada,
una lágrima brillante corría por su mejilla. Nick tomó sus manos en las suyas, su toque era cálido y seguro. Todos tenemos un pasado, dijo en voz baja. Pero creo que cada persona merece una segunda oportunidad. No te juzgues demasiado duro. Julia y Nick se quedaron un rato más en la cafetería y luego pasearon por las calles de la ciudad. Nick no podía dejar de respirar el aire junto a lo que él consideraba un ser divino, y Julia, a su vez, se sentía tranquila y protegida como nunca antes. Sus citas duraron más de un mes, y finalmente Nick decidió proponerle a Julia ser su compañera de vida. Entendía que la diferencia de edad de casi 30 años podría asustar a la chica, pero Julia, que había esperado tanto tiempo por esta felicidad, aceptó de inmediato. La boda de Julia y Nick estaba planeada en una lujosa finca en las afueras de la ciudad, donde los interminables prados se convertían en frondosos bosques. A pesar de las objeciones de los amigos y la familia de Nick, que estaban seguros de que esa relación era un gran error, él se mantuvo firme en su decisión. A sus ojos, Julia era la mujer que había estado buscando durante mucho tiempo. La celebración comenzó con una mañana clara. El sol ya estaba alto en el cielo azul cuando llegaron los primeros invitados. Los preparativos estaban en pleno apogeo y el aire estaba impregnado con aromas de flores frescas y un delicado olor a perfumes caros. Julia estaba frente al espejo en su habitación, vestida con un vestido de novia blanco que se ajustaba perfectamente a su figura. La tela brillaba suavemente con cada movimiento y la larga cola del vestido parecía casi ingrávida. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y el maquillaje resaltaba la belleza natural de su rostro. Parecía sacada de un cuento de hadas y su corazón latía con anticipación de lo que estaba por venir. Pronto se convertiría en la esposa de Nick. Mientras tanto, la familia de Nick no estaba contenta con su elección. Sus hijos adultos susurraban en un rincón, discutiendo las posibles consecuencias de ese matrimonio. Temían que Julia estuviera interesada no en su padre, sino en su dinero. Pero Nick desestimaba sus preocupaciones, seguro de la sinceridad de los sentimientos de Julia. El más indignado era Thomas, el hijo mayor de Nick. Él tenía solo unos años más que Julia y la había encontrado un par de veces en bares y fiestas. A decir verdad, ella también le gustaba, pero al ver su estilo de vida, Thomas entendía perfectamente que una mujer así nunca sería una buena madre y esposa. Intentó hablar con su padre sobre el tema, pero él ni siquiera quiso escucharlo, solo le advirtió que si intentaba interferir en su felicidad, lo desheredaría. La ceremonia se celebró al aire libre. Las sillas para los invitados estaban alineadas en filas y adornadas con flores, y por el pasillo central se extendía una alfombra blanca. Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de la marcha nupcial, todas las miradas se dirigieron a Julia, que caminaba lentamente hacia el altar del brazo de su padre. Nick la esperaba de pie en el altar. En sus ojos se veía la emoción y la alegría. Cuando Julia se acercó a él, le tomó las manos y se intercambiaron los votos. La voz de Nick temblaba de emoción mientras hablaba de su amor y prometía estar a su lado en la tristeza y la alegría. Julia le respondió con una voz segura y suave. Prometo ser tu compañera, amiga y amor en todas las pruebas que nos depare la vida, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, aplausos y gritos de «¡Viva!» rompieron el silencio. Los invitados se levantaron de sus asientos, felicitando a los recién casados. El aire estaba lleno de alegría y felicidad, y hasta aquellos que dudaban de este matrimonio no podían resistirse a las sonrisas sinceras de los novios. La tarde continuó con una cena formal y bailes. Nick y Julia bailaron el primer baile bajo una melodía que parecía escrita especialmente para ellos. Estaban juntos y en ese momento nada más importaba. Parecía que celebraban su amor a pesar de todo lo que otros decían y nada podía destruir su felicidad. Después de la boda, la vida de Julia y Nick entró en una nueva fase. Regresaron de su luna de miel, que pasaron en las costas de Italia, y comenzaron a planificar su futuro juntos.
La villa de Nick, situada a las afueras de la ciudad con vistas a colinas pintorescas, se convirtió en su hogar compartido, un lugar donde querían construir su vida familiar. Nick, que ya había alcanzado el éxito en los negocios, sentía que era el momento de reducir el ritmo y dedicar más tiempo a su vida personal. Soñaba con una gran familia, quería ver niños y nietos jugando en el jardín. Julia, por su parte, comenzaba a acostumbrarse a la idea de ser una esposa respetable, que ahora tenía una familia de la cual cuidar. Julia, comenzó Nick una noche durante la cena, he estado pensando en cómo podríamos usar nuestra riqueza para ayudar a otros. ¿Qué te parece si abrimos una fundación? Una fundación que apoye proyectos educativos y sociales para niños y jóvenes. Julia lo escuchaba, jugando con el tenedor en su plato. Sus pensamientos estaban lejos de la caridad. Al contrario, no consideraba necesario gastar dinero en algo desconocido. Pensaba en cómo asegurarse su posición en este matrimonio para no quedarse sin nada en caso de que algo saliera mal. Pero, ocultando sus verdaderos sentimientos, respondió con una sonrisa modesta. Es una idea maravillosa, Nick. Siempre te preocupas tanto por los demás. Esa es una de las razones por las que te amo tanto. Nick sonrió y tomó su mano. Estaba feliz, ingenuamente creyendo que su vida finalmente se estaba estabilizando, que a su lado había una persona que compartía sus sueños y ambiciones. Pero Nick no sabía sobre los planes ocultos de Julia, sobre sus miedos y ambiciones secretas. Más tarde esa misma noche, cuando Nick ya dormía, Julia estaba sentada en su oficina, revisando los documentos relacionados con las finanzas de Nick. Necesitaba asegurarse de que estaría a salvo si algo salía mal. Su pasado le había enseñado a no confiar en nadie, ni siquiera en aquellos a quienes amaba. Tomó el teléfono y marcó el número de su abogado conocido. Necesito asegurarme de que mis intereses estén protegidos, susurraba al teléfono. Sí, quiero cambiar las condiciones de nuestro acuerdo prenupcial. Nick no debe sospechar nada. Por ahora, esto queda entre nosotros. Después de terminar la conversación, Julia se recostó en la silla y cerró los ojos. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero las apuestas eran altas. No podía permitirse perder, no después de todo lo que había pasado. Por otro lado, una parte de ella realmente deseaba esa nueva vida, la vida que Nick le prometía. Pero viejos hábitos y miedos estaban demasiado arraigados en su corazón como para permitirle entregarse completamente a esos sueños sin una red de seguridad en caso de fracaso. Cada día, Julia se sumergía más y más en sus planes secretos, que se volvían cada vez más complejos y peligrosos. A menudo salía de casa con el pretexto de reunirse con amigas o visitar un spa, pero en realidad, estos viajes tenían un objetivo muy diferente. Una tarde nublada, cuando Nick estaba ocupado en una reunión de negocios, Julia se dirigió a la parte antigua de la ciudad. Su pequeño coche deportivo se detuvo frente a un almacén abandonado, donde Richard, uno de sus antiguos amantes, ya la estaba esperando. Julia no lo había elegido al azar. Richard se parecía físicamente a Nick, tenía la misma estatura y complexión. Incluso el color de ojos y cabello coincidían. Julia, ¿por qué me llamaste?, preguntó Richard cuando ella se acercó. Ahora eres una dama rica y casada, no podemos vernos. ¿O acaso? En la voz de Richard había una mezcla de desesperación y esperanza. Necesito tu ayuda, respondió ella fríamente, mirando alrededor de la zona desierta. ¿En qué? Su mirada se volvió cautelosa. Necesito que estés dispuesto a encontrarte conmigo regularmente. Planeo quedar embarazada de ti, dijo ella, cada palabra calculada y cruel. Richard retrocedió, atónito. ¿Te has vuelto loca? Estás casada con Nick. No entiendes, Richard. Es la única manera de asegurar mi posición. Nick quiere un hijo, y debo darle uno.
Pero, lamentablemente, no hemos podido concebir, y quiero garantizarme una salida si algo sale mal. Julia hablaba sin sombra de duda, sus ojos fríos y calculadores. Richard finalmente accedió, entendiendo que negarse sería inútil. Siempre había sido débil ante su voluntad. Desde ese momento, comenzaron sus encuentros secretos. Elegían lugares apartados, lejos de miradas curiosas. Cada encuentro estaba lleno de tensión y miedo de ser descubiertos, pero Julia sabía cómo controlar la situación. Una noche, cuando Nick regresó a casa antes de lo habitual, encontró a Julia sentada en la sala, absorta en la lectura. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. «Querida, ¿fuiste a algún lado hoy?», preguntó, tratando de sonar casual. «No, amor, estuve en casa todo el día», mintió ella sin levantar la vista del libro. Nick podría haber investigado más, pero algo lo detuvo. Tal vez era su deseo de creer que su vida finalmente estaba saliendo como siempre había soñado. Mientras tanto, Julia continuaba con sus juegos, arriesgando cada vez más todo lo que había conseguido, sin sospechar que pronto todos sus secretos podrían ser descubiertos. Julia estaba frente al espejo en su baño, sosteniendo una prueba de embarazo. Cerró los ojos, contuvo la respiración por un momento y luego los abrió. Resultado positivo. Estaba embarazada. Las emociones se agolpaban en su mente, miedo, emoción, alegría, pero sobre todo, alivio. Su plan comenzaba a tomar forma. Sin embargo, junto con esto, también vino la comprensión de que cada día aumentaba el riesgo de que su secreto fuera descubierto. Si Nick se enteraba de sus maquinaciones, podría costarle todo, su matrimonio, su posición, su futuro. Julia decidió actuar con cautela. Fue al médico para confirmar el embarazo y asegurarse de que todo estaba bien. En el camino, pensaba en cómo darle la noticia a Nick, estaría tan feliz, y esto quizás ayudaría a fortalecer aún más su relación. Cuando llegó a la clínica, su corazón latía al unísono con sus pensamientos. El médico confirmó el embarazo y la felicitó. Todo iba según el plan y Julia se sentía como una actriz en un papel que había ensayado meticulosamente. Llamó a Nick para darle la noticia. «Nick, querido, tengo maravillosas noticias para ti», comenzó, esforzándose por sonar lo más natural y feliz posible. «¿Qué pasa, Julia?». La voz de Nick estaba llena de expectativa. «Vamos a ser padres. Estoy embarazada». Un momento de silencio y luego la risa jubilosa de Nick llenó el teléfono. Esto es increíble. Pronto estaré en casa. Tenemos que celebrarlo, mi amor». Su voz estaba llena de alegría y entusiasmo. Cuando se encontraron en casa, Nick abrazó a Julia tan fuerte que apenas podía respirar. Pasaron toda la noche hablando sobre el futuro, sobre cómo criarían a su hijo, qué tradiciones querían transmitirle. Nick ya se imaginaba al bebé jugando en el jardín de su gran casa. Sin embargo, en el fondo de su alma, Julia sabía que su engaño no podía permanecer oculto para siempre. Rezaba para que su plan funcionara sin problemas y pudiera convencer a Nick de que el niño era suyo. Sabía que si Nick alguna vez descubría la verdad, todo se derrumbaría. Pero por ahora, su secreto estaba a salvo y estaba decidida a hacer todo lo posible para mantenerlo así. Durante varios meses después de que Julia compartiera la noticia de su embarazo, la vida en la casa de Nick parecía una idílica. Sin embargo, el juego secreto de Julia continuaba desarrollándose a la sombra de esa felicidad. Richard, su amante secreto que la ayudaba a mantener su engaño, comenzó a perder el control de su vida después de enterarse del embarazo de Julia. Insistía cada vez más en que ella dejara a su esposo y se mudara con él. Esta opción no le convenía a Julia. Aún no sabía qué hacer, pero entendía que debía resolver la situación con Richard de alguna manera. Tal vez incluso sobornarlo. Pero entonces, el destino pareció intervenir. Una noche, mientras Julia esperaba una llamada de Richard para asegurarse de su silencio, su teléfono permaneció mudo.
Preocupada, le envió un mensaje, pero no obtuvo respuesta. Su inquietud crecía con cada minuto. Durante la noche, Julia no podía encontrar paz. Deambulaba por la habitación como una tigresa herida en una jaula. Afortunadamente, Nick no estaba en casa esa noche, había tenido que irse por unos días por cuestiones de beneficencia. Solo al amanecer, una antigua amiga, Mónica, la llamó para decirle que la policía había encontrado el cuerpo de Richard esa noche. Había muerto en un accidente automovilístico. Según los informes, estaba en estado de ebriedad y su coche se estrelló a alta velocidad contra un poste en una de las calles de la ciudad. La muerte fue instantánea. Cuando la noticia llegó a Julia, sintió un frío terror mezclado con alivio. Por un lado, comprendía que la muerte de Richard la liberaba de la amenaza de ser descubierta. Por otro lado, este evento le recordó cuán peligroso era el juego en el que se había embarcado. Sentimientos encontrados agitaban su alma mientras intentaba mantener la calma ante Nick y su familia, que ya la habían aceptado como parte de ellos. Al día siguiente, Nick notó que Julia parecía distraída e inquieta. Se acercó a ella, la abrazó y le preguntó si todo estaba bien. «Solo estoy cansada», respondió ella, sonriendo a través del dolor. «Necesito descansar un poco». Sin embargo, la tranquilidad no llegó a Julia esa noche ni en muchas noches siguientes. La muerte de Richard la había sacudido. De repente sintió que alguien más estaba jugando un juego aún más peligroso del que ella había planeado. Durante las semanas siguientes, Julia se volvió reservada y pensativa. Rara vez salía de casa y la mayor parte del tiempo lo pasaba en su habitación, sopesando las consecuencias de sus decisiones. Nick intentaba apoyarla, pero sentía una barrera entre ellos que no podía superar. La trágica muerte de Richard fue un recordatorio sombrío para Julia de que incluso los planes más meticulosamente trazados pueden llevar a resultados inesperados y aterradores. Este evento dejó una huella imborrable en su vida, recordándole que el precio de la mentira puede ser demasiado alto. Mientras Julia tejía una red de intrigas y traiciones, al otro lado de la ciudad, en un pequeño pero acogedor apartamento, la joven pareja de Mary y George también esperaba a su primer hijo. Mary había hecho recientemente sus últimos análisis, que mostraron que el bebé se desarrollaba normalmente. Los felices esposos se preparaban para la llegada de su hijo. Nadie sospechaba lo entrelazados que estarían los destinos de la modesta Mary y la astuta Julia. Tras la muerte de Richard, Julia empezó a sentirse prisionera en la lujosa casa de Nick. Esta casa, aunque llena de todas las comodidades y lujos imaginables, se estaba convirtiendo en una jaula dorada de la que no había salida. Extrañaba los días de diversión, las fiestas despreocupadas y la total irresponsabilidad. Julia sabía que el bebé sería un obstáculo y no sentía ningún instinto maternal. Decidió que, después de todo, se había apresurado un poco con el bebé. Pero había mucho dinero y una vida acomodada en juego. Los días pasaban monótonos. Julia pasaba el tiempo caminando por los amplios salones y los serenos jardines que ahora le parecían no paraísos, sino límites bellamente decorados de su prisión. Se sentía sola, a pesar de la presencia constante de los sirvientes que respondían a cada una de sus llamadas. Nick estaba ocupado con su negocio y a menudo no estaba en casa, dejando a Julia reflexionar sobre su vida y las elecciones que la llevaron hasta allí. Cada vez que él se iba, ella sentía alivio. Alivio de poder olvidarse temporalmente de la máscara de esposa feliz y ser un poco ella misma. Con cada día que pasaba, crecía la ansiedad de Julia. Sabía que la llegada del bebé cambiaría su vida para siempre, trayendo nuevos desafíos y, posiblemente, nuevos sufrimientos. Una mañana temprano, mientras estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio mirando el amanecer, Julia se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba cambiar algo, encontrar una salida de esa jaula dorada antes de que fuera demasiado tarde. Los secretos a veces se revelan de las formas más inesperadas.
Para Julia, su mundo comenzó a desmoronarse una tarde cuando invitó a su amiga Mónica a casa para compartir sus preocupaciones y dudas. «Sabes, Mónica, a veces siento que no estoy viviendo mi vida», confesó Julia, sirviendo otra copa de vino. «Todos estos juegos y secretos, estoy cansada de esto». Mónica la escuchaba atentamente, sus ojos de vez en cuando llenándose de compasión. Después de varias horas de conversación sincera y varias copas de vino, las amigas se despidieron y Mónica decidió continuar la noche y se fue a un bar. En el bar, Mónica se encontró por casualidad con Thomas, el hijo mayor de Nick. Le gustaba mucho, así que no perdió la oportunidad de hablar con él. Con una copa de vino en la mano, Mónica se dirigió hacia Thomas, pero tropezó con la pata de una mesa y casi se cayó. «Mónica, ¿estás bien?», preguntó Thomas, ayudándola a levantarse. «Oh, hola, Thomas». «Todo bien, simplemente pasé la tarde con Julia», respondió ella con entusiasmo, tambaleándose un poco. Thomas se mostró interesado. «¿Julia? ¿Cómo está? No la he visto desde que se casó». «Ah, Julia», suspiró Mónica. «Está tan infeliz, ¿sabes? Esas reuniones secretas con Rachel y toda esa historia del embarazo, temo que está al borde del colapso». Thomas se detuvo, como si lo hubieran golpeado con una descarga eléctrica. ¿Reuniones secretas con Rachel? ¿Qué Rachel?, preguntó, sintiendo como su corazón latía más rápido. Mónica se dio cuenta de que había dicho demasiado e intentó retractarse. «Oh, nada, solo un viejo amigo. Debo estar confundida. Probablemente el vino me hizo hablar de más». Intentó sonreír, pero Thomas ya parecía seriamente preocupado. Al día siguiente, Thomas, incapaz de deshacerse de las dudas, le contó a Nick sobre la conversación con Mónica. Nick, que nunca había pensado en dudar de Julia, al principio desestimó las palabras como las divagaciones borrachas de una chica tonta. Pero las semillas de la duda estaban plantadas y no podía sacarlas de su mente. Nick decidió hablar con Julia sin revelar la fuente de sus dudas. «Julia, tenemos que hablar», comenzó una noche, cuando estaban solos en casa. Julia lo miró, notando el cambio en su tono. «Claro, Nick, ¿qué sucede?» «He oído algunas cosas sobre reuniones secretas». «¿Es verdad?». Su voz era suave, pero había una determinación en ella de llegar al fondo de la verdad. Julia se quedó inmóvil, dándose cuenta de que ahora tendría que interpretar uno de los papeles más difíciles de su vida. Invocó todo su encanto y capacidad de transformación. «¿Cómo puedes pensar eso?». Las lágrimas rodaron como pequeños diamantes de sus hermosos ojos. «No sé de quién escuchaste eso. La gente simplemente me envidia, por eso inventan cosas. Quieren separarnos. Cuando nazca el bebé, puedes hacer una prueba de ADN si no confías en mí». Ahora Julia lloraba de verdad, consciente del gran riesgo que estaba tomando y dándose cuenta de que debía ser más cautelosa en sus conversaciones, incluso con viejas amigas. Pero Nick, con sus antiguas creencias, no confiaba en los métodos modernos. Prefería creer solo en sus ojos y corazón. Y su corazón enamorado no podía aceptar que su dulce esposa lo engañara. Además, vio sus lágrimas sinceras y las dudas que lo atormentaban desaparecieron de inmediato. «No, querida», Nick la abrazó con ternura y la besó. Solo preguntaba. «Te amo mucho y creo que todo esto son tonterías». Julia suspiró aliviada. Parecía que esta vez había escapado, pero ahora debía ser aún más cuidadosa y vigilante. Cuando el Dr. Edwards miraba por la ventana de su consultorio los últimos rayos del sol poniente, sus pensamientos estaban lejos de los dilemas médicos habituales. Ahora trabajaba como ginecólogo en una clínica de élite, pero había comenzado como médico general en un pequeño pueblo. Estaba acostumbrado a los problemas cotidianos de sus pacientes, pero la última conversación con Julia lo había llevado a un mundo de conspiraciones y secretos que iban en contra de sus principios profesionales y morales.
Julia había venido a verlo unas semanas antes, con una preocupación evidente en su rostro cuidadosamente arreglado. Edwards entendía perfectamente que podía causar la preocupación de esa hermosa dama. Los resultados de los últimos análisis mostraron que el bebé tenía problemas de salud y que en el futuro necesitaría tratamiento costoso. Pero lo que sucedió a continuación dejó al médico en estado de shock. «Doctor, necesito su ayuda, pero esto debe quedar entre nosotros», comenzó ella, cerrando firmemente la puerta del consultorio. «Quiero que me ayude a hacer que mi esposo nunca se entere de los resultados de los análisis. Necesito un bebé sano y fuerte. Para eso, necesito que encuentre a una mujer que se parezca a mí y esté en el mismo estado de embarazo». Edwards al principio no podía creer lo que oía. Pero cuando Julia puso un sobre con una gran suma de dinero frente a él, entendió que hablaba en serio. «¿Entiende lo que me está pidiendo que haga?», preguntó con reproche. «Esto no solo es poco ético, sino también ilegal». «Lo sé», respondió ella con calma, «pero también sé que su esposa necesita una operación costosa y el seguro no cubre todos los gastos. Este dinero puede ayudar». Las palabras de Julia golpearon el punto más débil de Edwards. Luchó mucho con su conciencia, pero finalmente, después de muchas noches sin dormir, accedió. Se justificaba a sí mismo diciendo que era la única manera de ayudar a su esposa, convenciéndose de que nadie saldría perjudicado. Edwards comenzó la búsqueda de una candidata adecuada, sumergiéndose cada vez más en la red de mentiras. Estudiaba historiales médicos, se reunía con pacientes y buscaba a una mujer que pudiera ser la sustituta. Cada acción lo alejaba más del mundo familiar de la medicina y lo hundía en las oscuras aguas de la manipulación y el engaño. Finalmente, encontró a la candidata adecuada, una mujer llamada Mary, que estaba en el mismo periodo de embarazo que Julia. La familia de Mary vivía de manera modesta y apartada, ambos esposos eran personas inteligentes y respetuosas de la ley. Ni se les pasaba por la cabeza la idea de intercambiar a su bebé. Edwards informó de inmediato a Julia sobre esto. Esa misma noche se sentaron en el consultorio de la clínica, discutiendo los últimos pasos de la conspiración. Edwards no podía deshacerse de la sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Su decisión se había convertido en una piedra que lo arrastraba hacia el fondo, y ahora solo podía esperar que las consecuencias de sus acciones no fueran catastróficas. Lo más importante era que solo ellos dos, él y Julia, supieran del plan, por lo que repasaron cuidadosamente todos los detalles una vez más. El plan era sencillo: el día del parto de Mary y Julia se intercambiarían los bebés en la clínica. Para Mary sería un secreto, y para Julia, una oportunidad de mantener su matrimonio y estatus sin revelar su oscuro secreto. Por supuesto, esto implicaba un gran riesgo. Para Julia y el Dr. Edwards, cada paso era un juego con fuego, en el que se apostaban su futuro, su reputación y, lo más importante, la vida de un niño inocente. Todo estaba cuidadosamente planeado. Julia debía ir a una clínica privada para dar a luz. Mientras tanto, Mary, la mujer embarazada en quien confiaban, estaba bajo la supervisión del Dr. Edwards en un hospital público local. Todo debía suceder rápida y precisamente para que nadie sospechara del intercambio. El doctor prometió que podría organizar todo de tal manera que Julia se encontrara en el hospital público en la misma habitación que Mary durante un tiempo. Aseguró que todo estaba listo, solo faltaba que Julia se dirigiera al hospital cuando él la llamara. Pero Nick debía ser enviado al hospital con anticipación, y eso era algo que Julia debía hacer por su cuenta. Los últimos días transcurrieron con tensión. Pero finalmente sonó la llamada del doctor, había llegado la hora. Julia se subió al coche que conducía su chofer, intentando concentrarse en la respiración para calmar sus nervios. Las calles estaban llenas de gente, el tráfico matutino apenas comenzaba a intensificarse. Después de muchas súplicas, Nick había accedido a ir al hospital antes para revisar todo detenidamente y recibir a su esposa, a quien quería apoyar durante el parto.
Justo cuando el coche tomó la carretera principal, el chofer frenó de repente para esquivar una moto que apareció de la nada. Julia no tuvo tiempo de asustarse antes de escuchar un estruendo ensordecedor. Un viejo camión, cuyo conductor perdió el control, chocó contra su coche. El impacto fue tan fuerte que ella perdió el conocimiento. Un instante antes de la colisión, Julia solo pensaba en la importancia de mantener al bebé a salvo. Julia despertó en otro coche, esta vez con personas de su antiguo entorno que estaban involucradas en el plan del Dr. Edwards. La llevaron rápida y tranquilamente al hospital público donde se encontraba Mary. Allí, el Dr. Edwards la recibió y la llevó de inmediato a una sala privada. Mary ya estaba en la sala de partos y quedaba poco tiempo para reflexionar. Edwards subrayó que todo estaba bajo control y que el equipo había hecho un excelente trabajo, ni su chofer ni Julia habían resultado heridos. Lo único necesario fue aumentar el pago por el trabajo realizado. Julia, en estado de shock, escribió sin dudar el cheque por la cantidad requerida. Cuando Nick recibió la noticia de que Julia había llegado a otro hospital, se apresuró preocupado, pero al llegar descubrió que su esposa ya estaba en trabajo de parto. El miedo por la vida de ella y del bebé eclipsó todas sus dudas y esperó fuera de la sala de partos, rezando por un resultado favorable. Mientras tanto, en la segunda sala de partos, Mary se preparaba para dar a luz, sin saber que su recién nacido pronto cambiaría muchas vidas. El hospital estaba lleno de sonidos y ajetreo que parecían intensificarse con cada minuto. El Dr. Edwards, dirigiéndose al área de partos, sentía una creciente ansiedad. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba disimularlo. El día de hoy sería decisivo para su carrera y para la vida de dos mujeres a quienes había prometido ayudar. Mary, en la sala de partos, trataba de concentrarse en la respiración, siguiendo las instrucciones de la partera. Julia estaba en la habitación contigua, bajo la atenta vigilancia del Dr. Edwards. Ella estaba abrumada por una mezcla de sentimientos, miedo por su futuro y preocupación por una posible revelación. Mientras tanto, Nick esperaba en el pasillo, mezclado con otros futuros padres ansiosos. Estaba preocupado por la vida de su esposa y del futuro bebé, pero su nerviosismo estaba impregnado de un sentimiento de anticipación y alegría. En la sala de partos, la situación avanzaba rápidamente. Mary luchaba para dar a luz, pero gracias al profesionalismo del equipo médico, pronto recibió a un niño sano. El bebé lloró, llenando la sala con los sonidos de una nueva vida. El Dr. Edwards, tras asegurarse de que Mary y el bebé estaban bien, salió discretamente de la sala y se dirigió hacia Julia. Su habitación estaba equipada con todo lo necesario para crear la apariencia de que ella había dado a luz. Todo salió bien, susurró mientras se acercaba a Julia. Prepárate, pronto comenzará todo. Desde el nacimiento del bebé hasta su entrega secreta a Julia, no pasó más de una hora. Edwards personalmente trasladó al niño de la sala de Mary a la de Julia, donde ella lo aceptó como su propio hijo. Y el hijo de Julia fue colocado en la sala de Mary, quien dormía bajo el efecto del somnífero que le había dado el Dr. Edwards. Nadie notó el intercambio, y los conspiradores ya celebraban. Cuando Nick entró en la sala y vio a Julia con el bebé en brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Se acercó, tocó suavemente al recién nacido y abrazó a Julia. «Estoy tan feliz», dijo, con la voz temblando de emoción. «Gracias, querida». Julia sonrió con esfuerzo, su corazón se apretaba bajo el peso del secreto que tendría que guardar hasta el final de sus días. Mientras en una parte del hospital se escuchaban exclamaciones de alegría, en otra parte reinaba el silencio. Mary dormía profundamente, al igual que el niño enfermo, bajo el efecto de los analgésicos. Al despertar por el dolor agudo, Mary abrió los ojos y quedó inmóvil por un momento, tratando de entender dónde estaba. La luz en la sala era tenue, y solo los suaves sonidos del pasillo recordaban que estaba en un hospital. Por un instante, la pánico la invadió. ¿Dónde estaba su bebé? Su mirada se posó en la pequeña cuna junto a su cama,
donde dormía su recién nacido. Con un suspiro de alivio, se levantó lentamente para verlo mejor. El bebé estaba tranquilo, pero su piel tenía un tono pálido que preocupaba a Mary. Una enfermera entró en la sala, sonriendo mientras se acercaba a ella. ¿Cómo se siente después de dormir, señora Smith?, preguntó, revisando la vía intravenosa. ¿Cómo está mi bebé? ¿Por qué está tan pálido?, preguntó Mary con inquietud. La enfermera se quedó quieta por un momento, luego respondió suavemente. Deje que llame al doctor, él podrá explicárselo todo. No pasaron ni 5 minutos cuando el doctor Edwards entró en la sala. Su expresión era seria, lo que aumentó la preocupación de Mary. Mary, sé que estás preocupada por tu hijo. Ha mostrado signos de una enfermedad rara que aún estamos analizando. Necesitamos hacer más pruebas para entender cómo podemos ayudarlo mejor, dijo el doctor con suavidad. Las palabras del médico hicieron que el corazón de Mary se encogiera. Miró a su bebé, sintiendo como el miedo por su vida y salud la envolvía. ¿Qué es lo que tiene? Va a vivir, ¿verdad? Su voz temblaba de miedo. Estamos haciendo todo lo posible. Aún no puedo darte respuestas precisas, el doctor la miró con compasión. Por favor, intenta mantener la calma. Es lo mejor que puedes hacer por él ahora. Los días en el hospital se convirtieron en una espera tortuosa para Mary. Pasaba horas junto a la cuna de su hijo, rezando y esperando con miedo. Cada visita del doctor traía noticias que a veces la alentaban y otras veces la sumían en la desesperación. Una noche, mientras Mary alimentaba al bebé, notó que su respiración era extraña, con silbidos. Inmediatamente llamó a la enfermera. Tras examinarlo, los médicos decidieron dejarlo en la unidad de cuidados intensivos. Sentada en el pasillo frente a la unidad de cuidados intensivos, Mary se sentía impotente. Comenzaron a surgir dudas en su mente. ¿Podría ser un error? ¿O incluso algo peor, una trampa? ¿Pero por qué y para quién? Después de todo, según los últimos análisis, el bebé estaba completamente sano. Mary rogaba por un milagro que preservara la vida de su hijo, sin sospechar del complot que se desarrollaba a su alrededor y el de su bebé. George, el esposo de Mary, al enterarse de la enfermedad genética del niño, quedó tan impactado como su esposa. Su primer pensamiento fue que ese niño no podía ser suyo. Sin embargo, no podía creer que Mary le hubiera sido infiel. Pasó noches sin dormir, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Pero no encontró ninguna respuesta. Decidió esperar a que su esposa e hijo volvieran a casa. El regreso a casa desde el hospital fue un momento de verdadera prueba para Julia. Al cruzar el umbral con el bebé en brazos, no sentía amor ni ternura por el niño con el que no estaba vinculada por lazos de sangre. La abrumaba el peso de la responsabilidad por una vida que ahora dependía de ella. Nick, su esposo, se apoyaba en el marco de la puerta, mirándola con infinita ternura y alivio. «Bienvenida a casa, querida», dijo, extendiendo los brazos para tomar al bebé. «Estamos tan felices de que ambos estén a salvo». Julia le sonrió, pero sus ojos permanecían apagados. Cuando le entregó el bebé a Nick, sus manos temblaban ligeramente. Él no notaba su lucha interna, completamente absorto en la alegría de ser padre. Las primeras semanas con el recién nacido estuvieron llenas de noches sin dormir y días interminables de alimentación, cambio de pañales y consuelo al bebé. Julia trataba de acostumbrarse a su papel de madre, pero en el fondo la atormentaba la idea de que el niño que sostenía en sus brazos no era su verdadero hijo. Y eso la irritaba. Con cada día que pasaba, al mirar al bebé, el corazón de Julia se llenaba de sentimientos contradictorios. Por un lado, era un ser vivo que necesitaba su cuidado y amor, pero por otro, era un recordatorio constante de su engaño. Nick estaba feliz, a menudo sostenía al niño en sus brazos, le decía palabras cariñosas y planificaba su futuro juntos. Julia observaba esto y sentía cómo su propio corazón se encogía de desesperación.
Sabía que cada momento de su felicidad estaba basado en una mentira. Ese pensamiento la corroía lentamente por dentro. Una noche, cuando Nick tuvo que salir por trabajo y el bebé finalmente se durmió después de llorar mucho, Julia se sentó en la quietud de la sala de estar. Las lágrimas comenzaron a rodar sin cesar por sus mejillas. Se permitió sentir por un momento todo el peso de sus decisiones. Entonces se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Necesitaba encontrar una manera de arreglar la situación antes de que la mentira la destruyera por completo. Esa noche, mientras la casa estaba sumida en la oscuridad, Julia tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Tenía que empezar una nueva vida, a pesar de todas las dificultades. Mientras tanto, en la vida de Mary y George, comenzó un periodo de total desesperación. Después de que Mary fue dada de alta del hospital, comenzó lo peor. La pequeña ayuda económica y el salario de George no eran suficientes para los medicamentos necesarios y cada día el niño empeoraba. Un día, mientras George se inclinaba sobre la cuna, el bebé se arqueó de manera extraña y se quedó quieto. Luego comenzó a llorar con un llanto ronco. El extraño comportamiento del hijo comenzó a preocupar al padre. Y cuando hizo una prueba de ADN en secreto, quedó paralizado de horror. El niño no era suyo. George estaba tan impactado por esta noticia que ni siquiera terminó de ver el resultado. El niño no era suyo, Mary era una mentirosa que había ocultado la verdad durante tanto tiempo. Entonces, un pensamiento extraño cruzó su mente: ¿por qué Mary había aceptado casarse con él tan rápidamente, prácticamente después de una hora de conocerse? Eso significaba que ella ya sabía que llevaba un bebé en su vientre. No podía perdonar tal traición. George regresó a casa, empacó las cosas de Mary y del niño, los recogió a ambos y los llevó a casa de su madre. Mary intentó demostrar que no le había sido infiel y que no estaba embarazada cuando aceptó ser su esposa y que lo amaba, pero George no le creyó. Te enviaré los papeles del divorcio por correo. Así, su antiguo esposo cariñoso dejó en claro que no solo no quería verlos a ella y al niño, sino que ni siquiera quería hablar. En el corazón de Mary se instaló un vacío, a pesar del cuidado y la atención de su madre. Sumida en su dolor, Mary cayó en una depresión de la que parecía no haber salida. Un día, al ver el sufrimiento de su pequeño hijo, Mary pareció salir de su letargo. Sí, su esposo sospechaba que ella le había sido infiel, pero ella sabía que siempre le había sido fiel. De repente, la determinación se apoderó de ella. Mary comenzó a hacer preguntas sobre lo que había sucedido en el hospital. Cuanto más se interesaba por lo que había pasado en el hospital, más inconsistencias encontraba en las respuestas que recibía. Recordó la prueba de ADN que George le había arrojado antes de cerrar la puerta. Mary se levantó de un salto y corrió al vestíbulo. Sí, ahí estaba ese papel, todavía arrugado cerca del espejo. Con manos temblorosas, Mary lo desdobló. George no era el padre del niño. Bajó la mirada. Las líneas bailaban ante sus ojos. La pobre mujer soltó un grito y se desplomó en el suelo. Su anciana madre, al oír el grito, corrió hacia su hija. «Mira», dijo Mary casi inaudiblemente. «Este no es nuestro hijo. No soy su madre». Mary decidió comenzar su propia investigación. Recordó cada detalle de su estancia en el hospital, a cada persona que había visto y con quien había hablado. Y solo una figura permanecía en la sombra: el Dr. Edwards. Recordaba sus explicaciones vagas y su comportamiento apresurado. Mary volvió a visitar el hospital para hablar con él, pero descubrió que el doctor se había ido de vacaciones inesperadamente. Insatisfecha con las respuestas, Mary se dirigió al registro médico para obtener acceso a su expediente. Pero, extrañamente, sus documentos habían desaparecido. Esto no detuvo a Mary, sino que avivó su deseo de encontrar la verdad. Encontró los contactos de otras mujeres que habían dado a luz el mismo día en el mismo hospital. Una de ellas, una mujer llamada Linda, contó que había visto al Dr. Edwards el día del nacimiento del hijo de Mary.
Salió de la sala de Murray mirando a su alrededor con sospecha y rápidamente entró en la sala de clientes VIP con un bulto. Esta información alegró a Murray, sintió como la esperanza volvía a ella. Sabía que el camino sería difícil y posiblemente largo, pero ahora tenía un objetivo: averiguar la verdad sobre lo que había sucedido con su hijo. Estaba dispuesta a luchar hasta el final para restablecer la justicia y posiblemente recuperar a su bebé. No sabía ni por dónde empezar. No tenía dinero para un detective privado y desentrañar todo este enredo por sí sola era demasiado difícil. Temiendo volver a caer en la depresión, Murray repasaba en su mente cómo obtener información. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta. Abrió la puerta y vio a Thomas, el hijo mayor de Nick de su primer matrimonio. La miraba con preocupación evidente. Murray, empezó, entrando en la casa. Sé que están pasando muchas cosas de las que mi padre no tiene idea. Quiero ayudar. En sus palabras no había reproche, solo el deseo de comprender y, en lo posible, proteger a su familia. ¿Ayudar?, preguntó Murray, apenas ocultando su sorpresa. Sí, sé que estás en una situación difícil, y sospecho que no solo te afecta a ti. El Dr. Edwards es sospechoso, y creo que mi ayuda puede ser útil para descubrir qué está tramando, continuó Thomas. No me gusta el juego que está jugando la joven esposa de mi padre a sus espaldas, por eso estoy aquí. Permíteme ayudarte. Mary era cautelosa y no estaba dispuesta a confiar en nadie, ni siquiera en este hombre agradable a primera vista, pero el llanto del bebé enfermo la obligó a aceptar su apoyo. La mujer le contó brevemente a Thomas todo lo que había logrado descubrir, le mostró los resultados de las pruebas de ADN. Thomas simplemente sacudió la cabeza y le contó a Murray todo lo que sabía. Había estado vigilando a su madrastra desde que la conoció, desde ese encuentro con Mónica, cuando reveló un secreto ajeno. Thomas había presenciado el accidente, había visto cómo se llevaban a Julia a otro hospital. Pero al principio se calmó al ver al feliz padre saliendo con su hijo en brazos. Sin embargo, las dudas lo asaltaron después de visitar la casa familiar. Julia se comportaba de manera extraña, no maternal, no había ternura ni amor en ella cuando se acercaba al bebé. Desde afuera, parecía como si estuviera cumpliendo con alguna tarea desagradable. Thomas se detuvo por un momento, él mismo sospechaba de la vileza de Julia, pero hacerle algo así al niño. Aún así, no queriendo compartir la herencia con la estafadora, Thomas decidió verificar si el hijo era realmente de su padre. Quitó discretamente el chupete del niño y realizó una prueba de ADN. Los resultados no sorprendieron al hombre, hacía tiempo que sospechaba que a Julia solo le interesaba el dinero. Ahora tenía que averiguar de quién era realmente el niño. Después de todo, su padre no creería fácilmente en él por nada, y diría que la prueba era falsa para pelear con su esposa. Además, Nick se había encariñado tanto con el bebé que no estaría dispuesto a aceptar que no era su hijo. Y Thomas comenzó su propia investigación. Con dinero y conexiones, encontró rápidamente a la madre biológica del niño y ahora quería restaurar la justicia. Cuando Murray descubrió la verdad, casi perdió el conocimiento, pero rápidamente se recuperó. ¿Este es realmente mi hijo?, preguntó Murray, mirando suplicante a los ojos de Thomas. No tengo dinero para análisis y pruebas, pero necesito saber. Para mí no es un problema, sonrió Thomas, dame tu pañuelo nasal, con el que constantemente te limpias las lágrimas. Extendió la mano y tomó el pañuelo de la palma de Murray. Espera, no te dejaré sola. Con estas palabras, Thomas se fue, y Murray se quedó inmóvil como una estatua. ¿Y si este joven se equivocó, si este no es mi hijo? No podía simplemente sentarse y esperar. Vistiéndose rápidamente y dejando al bebé al cuidado de la madre, Murray decidió visitar a Julia. El encuentro fue tenso, Murray esperaba respuestas, y Julia estaba atónita por la repentina aparición de una mujer de la que solo había oído hablar de oídas. Sé lo que pasó el día que ambas dimos a luz, dijo Murray, mirando fijamente a los ojos de Julia.
Necesito saber la verdad, por mi hijo. Julia vaciló, su mirada estaba llena de miedo. Pero encontró la fuerza para echar a Mary de la casa y ordenar a los sirvientes que no dejaran entrar a esa mendiga. Después de su encuentro con Mary, Julia permaneció en un estado de profundo shock y confusión. Toda su vida parecía colgar de un hilo, y ahora esta conversación inesperada recordaba las amenazas ocultas que podrían desmoronarse sobre ella en cualquier momento. Sin embargo, esta misma conversación se convirtió en un punto de inflexión, obligando a Julia a darse cuenta de que ya no podía seguir ocultando la verdad. En la oscuridad de la noche, cuando reinaba el silencio en la casa y Nick y el bebé dormían, Julia estaba sentada en su sala de estar, reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. La luz de la lámpara de mesa iluminaba su rostro, que reflejaba una profunda fatiga y lucha interna. Cada fibra de su ser resistía la próxima conversación con Nick, en la que tendría que contarle todo. Julia vacilaba. Confesarlo todo a su esposo sería una locura, así que decidió actuar de manera diferente. Además, el papel de una esposa y madre ejemplar ya le había aburrido, la atraía su antigua vida llena de aventuras y eventos emocionantes. Con el amanecer, Julia tomó una decisión. Escribió una carta a Nick explicando sus motivos y todo lo que había sucedido desde que se conocieron. Dejando la carta en un lugar visible en la mesita de noche, Julia preparó una pequeña maleta, abrió la caja fuerte, sacó las joyas caras, regalos de su esposo y sus documentos. Era temprano en el día, todo el personal aún dormía, así que Julia pudo deslizarse silenciosamente al garaje y tomar su auto. El guardia abrió las puertas sin hacer preguntas. Ella le sonrió y le saludó con la mano. Él le devolvió el gesto con un asentimiento. Las calles aún estaban vacías, y Julia pisó el acelerador. El viento agitaba su cabello, y el aire de la libertad la embriagaba y animaba. Con cada milla que dejaba atrás, Julia sentía que todo se volvía más ligero, todos los miedos, todas las antiguas intrigas quedaban atrás. Una nueva vida de lujo esperaba a la joven y rica belleza. Pero para Nick, ese día se convirtió en el más oscuro cuando, al despertarse por la mañana, encontró una carta de Julia. Más oscuro incluso que el día en que murió su primera esposa. Leyendo cada palabra escrita con la letra ansiosa de su amada Julia, Nick entendió que su mundo comenzaba a desmoronarse. La carta revelaba toda la verdad sobre el intercambio de bebés, las acciones de Julia, y cómo nunca pudo adaptarse al nuevo papel de esposa y madre. Nick sentía que dentro de él crecía una tormenta, una mezcla de shock, traición y un dolor inmenso. En lo más profundo de su corazón, siempre había sentido que algo no estaba bien en su vida familiar, pero nunca pudo imaginar que la verdad sería tan aterradora. Incapaz de manejar el torrente de emociones, dejó al niño al cuidado de la niñera y fue a ver a Thomas, que recordaba haber intentado hablar con él varias veces. Llegó a la casa de su hijo mayor sintiéndose completamente devastado. La triste noticia de que su hijo, a quien había llegado a amar tanto, no era su hijo biológico, le causaba un dolor inmenso. Los eventos de ese día fueron la culminación de un largo periodo de estrés y tensión emocional para Nick. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho. Luchando por cada respiración, llegó a las puertas de Thomas y perdió el conocimiento. Thomas estaba en el balcón con una taza de café y un cigarrillo cuando vio el automóvil de su padre acercarse de manera extraña. Sospechando algo malo, corrió hacia abajo y justo a tiempo para ver el automóvil detenerse frente a las puertas. Thomas se dio cuenta rápidamente y en pocos minutos, la ambulancia corría por la ciudad, haciendo sonar sus sirenas. Los médicos que llegaron diagnosticaron un ataque al corazón, pero pudieron brindar la ayuda necesaria a tiempo. Se llevaron a Nick a una clínica cara y de buena reputación. Unas horas más tarde, llamaron desde allí para informar que el peligro había pasado y que Nick estaba fuera de peligro. Ese mismo día, Thomas estaba parado en la puerta de la habitación de Mary con su hijo en brazos. Cuando la mujer abrió la puerta y vio a Thomas, gritó y se tapó la boca con la mano. ¿Es realmente mi hijo?, preguntó ella,
tomando delicadamente al niño dormido en sus brazos. Sí, respondió Thomas, aquí está la confirmación, extendió los resultados de la prueba de ADN hacia ella. Mary no pudo contener las emociones que la abrumaban, colocó cuidadosamente al bebé en la cama y abrazó tan fuerte a Thomas que incluso ella misma se sorprendió. No sé cómo agradecerte, dijo Mary con rubor en las mejillas, ni siquiera tengo nada para ofrecerte un té. No necesito ningún agradecimiento, dijo Thomas, mirando a los ojos de Mary, que eran sorprendentemente hermosos, solo déjale a mi padre ver al niño de vez en cuando, él realmente lo ha llegado a querer. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Siempre estaré encantada de ver a tu padre y a ti. Mary se sintió un poco avergonzada. Y ahora Thomas observaba a esta mujer con más atención. De repente, se dio cuenta de lo hermosa que era, a pesar de su modesto bata y su horrible fatiga. En ese momento, se escuchó el llanto de otro niño enfermo desde la habitación. Lo siento, tengo que irme, dijo Mary, encogiéndose un poco de hombros. ¿Y qué vas a hacer con este niño ajeno? Thomas se detuvo en el umbral, mirando fijamente a Mary. ¿Lo entregarás a un orfanato? Ni siquiera sé, las lágrimas rodaron por los ojos de la mujer, me he encariñado con él, pero no tengo suficiente dinero para medicinas, y en un orfanato morirá de inmediato. Lucharé por él mientras tenga fuerzas. Tomás, impresionado por tanta amplitud de espíritu, miraba a Mary sin apartar la vista. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que le gustaba cada vez más, especialmente ahora que ella le recordaba a su querida madre fallecida. No te preocupes, dijo, tomándole delicadamente las manos en las suyas, siento que sé qué hacer. El padre de Rachel estaba sentado en el tranquilo estudio de su casa, rodeado de documentos y cartas que se habían convertido en una pesada carga en las últimas semanas. Toda su vida parecía haberse detenido cuando se enteró de la muerte de su hijo. Todas las ofensas y ataques contra Rachel ahora le parecían trivialidades. Hubo un golpe en la puerta del estudio y entró un sirviente. Señor, Thomas quiere verlo, el amigo de Rachel y el hijo de Nicholas. Dice que tiene un asunto bastante serio. Que entre, el padre de Rachel se esforzó por sí mismo, se levantó y se sirvió un vaso de whisky. Thomas entró, observó el estudio y al anciano que había perdido a su hijo y de repente soltó. Todo lo que voy a decir ahora parece imprudente y absurdo. Por lo tanto, no exijo una respuesta inmediata de usted. Sé que la pérdida de su único hijo es un golpe muy duro para usted. También sé por qué no tiene otros hijos. Thomas notó la mirada indignada del anciano, pero continuó, en su familia hay una enfermedad genética, como resultado de la cual los bebés mueren en el útero o poco después del nacimiento. Sabía que Rachel también tenía la misma enfermedad. Pero la medicina moderna ha avanzado mucho y ahora se podrían salvar a sus hijos o los hijos de Rachel, pero con un buen y costoso tratamiento. ¿A dónde quieres llegar con esto? El padre de Rachel se levantó para despedir al invitado no invitado. ¿Viniste aquí para contarme sobre mis problemas? Richard ya no puede volver, y todo lo demás ahora no tiene sentido. No escuchaste todo. Thomas sacó algunos documentos de una carpeta. Rachel ya no está, pero tienes un nieto, su hijo. Vive con una mujer muy buena. Aquí la voz de Thomas se suavizó por un momento y necesita desesperadamente tu ayuda. Tiene la misma rara enfermedad genética que tú. Thomas puso los documentos sobre la mesa, sonrió, asintió con la cabeza y salió. El padre de Rachel se quedó sentado en la mesa, sosteniendo el vaso de whisky en sus manos. En el fondo, todavía no podía creer completamente lo que estaba sucediendo. Luego, de un trago, bebió la bebida y acercó un montón de papeles. Abriendo cada nuevo documento de Thomas, el documento que ahora era su principal apoyo en su vida, el anciano se encontraba en un estado constante de lucha entre la desesperación y la determinación. En la mesa frente a él había una foto de un pequeño niño enfermo con una mirada inocente y cabello rubio. Era tan parecido al pequeño Richard que el corazón del anciano se encogió.
Se levantó rápidamente, se puso el abrigo decididamente y le ordenó al chofer que trajera el auto. Durante las últimas semanas, Nick había estado trabajando arduamente para restaurar la confianza y el amor en sus relaciones con Thomas y otros miembros de la familia. Lo habían apoyado durante su grave enfermedad y ahora, con todo en su lugar, los lazos familiares parecían más fuertes que nunca. Decidió no contarles a los niños sobre la gran suma de dinero que había desaparecido de sus cuentas, porque había algo mucho más importante en la vida. Una noche, Thomas y Mary vinieron a ver a Nick. Hablaron durante mucho tiempo, sentados en el porche tomando una taza de té. Nick vio los ojos felices de su hijo mayor, que miraba a Mary sin apartar la mirada, y aprobó su elección. Y en el otro extremo de la ciudad, el padre de Rachel estaba parado en el porche de su casa, mirando hacia el horizonte donde el cielo se fundía con la tierra. Hoy, sentía que las olas de dolor y lucha de los últimos meses finalmente se habían calmado en su alma. Ahora podía mirar hacia adelante, hacia un futuro que, esperaba, sería tranquilo y brillante. Junto a él, en el pasamanos del porche, había un certificado de nacimiento del pequeño bebé, donde Rachel estaba registrado como su padre. La justicia había sido restaurada. Y junto a él, en el cochecito, estaba su pequeño nieto. Después del tratamiento necesario, aprendió no solo a llorar, sino también a reír y a disfrutar cada momento de la vida sin conocer las sombras oscuras que una vez se cernieron sobre su destino. El abuelo lo miraba y sentía como el amor por ese niño llenaba su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo y darle una infancia feliz. El sol se hundía lentamente en el horizonte, iluminando el cielo con los últimos rayos del atardecer. Mañana sería un nuevo día feliz, un día de nuevos comienzos y una nueva vida, libre de las sombras del pasado.